Gracias a todas y a todos, como siempre, por informarse en estas noticias, por sus likes, por comentar, por favor, la información, comenten y por suscribirse y obviamente también por compartir en sus redes sociales. Pues estamos viviendo, sí, ya un inicio de temporada de chapulinzotes y chapulinzotas en Morena. Hay que tener mucho cuidado, amigos, amigas, porque el sectarismo en la política es un amañamiento e inercia, herencia también negativa, como se vienen manejando demasiados políticos en nuestro país desde hace varios sexenios. No se dejen engañar con este tipo de personajes. El sectarismo ahorita por los personajes que están ahí tratando de lograr ser coordinadores de la defensa de la cuarta transformación, pues hay que entender quién está siguiendo las reglas, quién está siguiendo las normas, quienes vinieron haciendo en su papel de los cargos administrativos, no legisladores, administrativos en el gobierno, en dependencias, en jefaturas de gobierno, qué tipo de logros nos dieron. ¿Cumplieron a su palabra? ¿Les agrada cómo se salen a dar discursos? Cuidado con los que están rompiendo lineamientos puestos por el mismo partido y usan esto como campaña electoral para hacer promesas de campaña electoral, porque eso no venía en el acuerdo. El acuerdo era, con esto ustedes son los elegidos para que salgan a tantos puntos de la ciudad a hacer 200 asambleas y estén promocionando lo logrado durante este sexenio. No, hay más fácil, realmente nos las dejaron re fácil para saber y conocer quiénes sí están realmente del lado que tanto tiempo ha venido ejemplificando el presidente, que no nada más son 4 años con 8 meses, son 43 años de trayectoria de lucha y política antes de llegar a la presidencia. Lo de la oposición, pues ya sabemos que también sus dimes y diretes y sus shows y sus simulaciones a la orden del día y con sus exabruptos y usando palabras que suenan así muy rimbombantes, alarmistas, sensacionalistas. ¿Y por qué te hablan así? No, no caigan en esos shows. Aquí nuestro presidente en el libro de 2018, La Salida, ahí si se alcanza a ver, cosas que hay que recordar, cuando compraron el avión presidencial que fue adquirido por Calderón, se escandalizaron los Duartes, actualmente presos, de Veracruz y Chihuahua, pero le aplaudieron Yunes Linares, de Veracruz y Cabeza de Vaca. Traigo a la memoria lo que decían los americanos de Somoza y de otros dictadores tropicales que son unos tales por cuales, pero en nuestros tales por cuales inclusive es raro escuchar que se cuestione a Fox o Calderón por deshonestidad o corrupción. Tal vez no saben que cuando Calderón fue director de Banobras, apenas llegando al cargo, autoasignó un crédito para comprarse una casa y al ser pillado, realizó el traslado del préstamo al Banco Comercial Inverlat con el apoyo de Javier Molinar Orcasitas. Entonces, empleado de esta institución financiera, la mayor parte de la gente tampoco está enterada de que Calderón fue comprando a sus vecinos y ampliando su casa de la delegación de Álvaro Obregón hasta convertirla en una enorme residencia. En el debate entre candidatos presidenciales de 2006, denunció Andrés Manuel López Obrador que uno de los cuñados de Calderón y de Hildebrando Zavala obtuvo ganancias de 600 millones de pesos en el sexenio de Fox por medio de una empresa de computación que obtenía contratos en las distintas dependencias del gobierno federal. Incluso había recibido contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando Calderón ya era secretario de Energía. Además, sostuvo Andrés Manuel López Obrador que no solo había obtenido ganancias millonarias, sino que no había pagado impuestos. Todo lo por lo cual probó con documentos de manera puntual. Calderón solo se dedicó, para no variar en estas ideologías, a negar los hechos y el cuñado optó por demandar a Andrés Manuel López Obrador por el supuesto delito de daño moral. Imagínense lo que causan las personas que no tienen ética, no tienen buenos valores, buenos principios,
y que jamás, por lo mismo, no han sido ejemplares, ¿no? Entonces llegamos a por eso esta sección que les voy a presentar sobre esta diputada, como les digo, que hay que tener mucho cuidado con las y los chapulines, personas que por lo mismo que se vienen únicamente entrando a la política por grandes intereses y que al entrar lo hacen con una cadena de favores de varias personas, aunque sea de una, pero también luego se establecen de varias y van logrando llegar a estos puestos. Esos personajes, hombres o mujeres, realmente no están tampoco entendiendo, ni les ha interesado, ni les va a interesar nunca entender lo que es la importancia de este naciente proceso de transformación. Y se requieren los valores, los principios, el no mentir, el no robar, el no traicionar, el estar haciendo las cosas por encargos que realmente sirvan al país, que se conviertan en personas ejemplares, éticas, que logren, que se preocupen por lograr la confianza en la mayoría de la gente y además, lo más difícil, mantener esa confianza. Para eso se necesita tener una estructura interna que viene desde la cuna, donde se vengan demostrando este tipo de cosas y en algún momento ya eres adulto, eres adulta, eres adulto joven, inclusive como hombre o mujer. Desde la adolescencia te tienes que empezar a dar cuenta, abrir los ojos, si que quieres seguir el camino de la política, que las cosas que mayormente sirven es tener al país lo mejor posible, dándole tanto bienestar a la gente, porque de eso nadie te va a quitar tu sueldo, pero viviendo en la honestidad y teniendo tranquilidad de conciencia. ¿Cómo es posible que tantas personas en la política se hayan nada más conducido para ver cómo tanto nos daban en la torre y luego lo que mostraron hoy en la conferencia? Que obviamente esto habla mucho de también lo que ha logrado la transformación, de que se caigan tantas máscaras, de que se vean a las ambiciosas o ambiciosos vulgares, inclusive dentro del movimiento, y que además sean personajes que crean que se pueden conducir ya sea por la mugre figura del fuero, que para eso nada más está sirviendo, para estar enterrando la conciencia de tantas personas que no deberían de estar comportándose así con este desdejo, ¿no? Entonces, aquí vamos a escuchar precisamente a una chapulinzota, porque realmente la diputada Inés Parra dice uno, bueno, entonces, ¿qué otra manera hay de explicar que se supone que están dentro de este partido, que fue algo que se fundó apenas también nacientemente en 2013, que costaron 2 fraudes electorales, le ha costado vidas a las personas, represiones, que derrullan el campo en tantos sexenios, privatización de playas, privatización de mantos acuíferos, chatarrización de refinerías, de hidroeléctricas, que nos suban tanto la gasolina, los gasolinazos, las cuestas de enero? ¿Para qué entonces se atienden y están teniendo estos cargos? O sea, es el puro interés así de que yo a ver cuánto me gano. Escuchen ustedes, porque es realmente así que uno dice qué onda. Uno dice qué onda. Influyentismo e intermediarismo. A la exsecretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en una de sus comparecencias en esta Cámara de Diputados, la increpé y reclamé que en la Secretaría del Bienestar se seguían cometiendo los mismos vicios del viejo régimen: condicionamiento, desvío de recursos públicos con fines electorales. Se seguía con la cultura del repartir los cerdos, cochinos y marranos. Desde la Secretaría del Bienestar, a pesar del cambio en las leyes, asimismo hice pregunta parlamentaria en su comparecencia ante los diputados de esta legislatura al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, sobre el número de denuncias de hechos que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción y hasta el momento
no me ha contestado. Por lo tanto, el colmo de lo que sigue pasando en la Secretaría del Bienestar, y por eso, ante el grave pendiente de no presentar denuncia de hechos por las dos instancias obligadas por ley a hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que se niegan a hacerlo y están silentes. Por lo que me veo en estos momentos, por ética y moralmente obligada a presentar la denuncia en contra de la Secretaría del Bienestar ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia contra la Secretaría del Bienestar en estos momentos es una cuestión de ética política y un intento más de mi parte por la regeneración del quehacer político de la administración pública federal. Si no se castiga a los servidores o funcionarios públicos corruptos, no habrá combate a la corrupción y todo estará en entredicho. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Adelante, Hola. gracias. Hola, diputada, buen día. Buen día. Preguntarte, para que me quede claro, ¿es en contra de la secretaría o la secretaria? Porque son dos términos diferentes para saber a quién estás acusando directamente. La denuncia es precisamente, si bien es cierto, la Secretaría del Bienestar es una institución o una Secretaría de Estado, al final de cuentas los responsables son personas. Entonces, por lo tanto, quien resulte responsable, la Secretaría es todo, hay un conjunto de un organigrama, pues quien resulte responsable. Si de manera directa o en este caso, la responsable en este momento por no solventar los pliegos de observaciones que asciende de más de 6,000 es la titular, pues ella tendrá que responder o los que resulten responsables. Bueno, te pregunto esto porque… Obviamente, para que se termine la corrupción, pues se deben de establecer este tipo de denuncias, ¿no? Pero por la condición de lo naciente de este movimiento, que es tan importante que se consolide, y para eso quien diga, aunque sea de este mismo gobierno y tenga puestos, ya se ha consolidado el movimiento, no, yo no voy a estar de acuerdo porque las cosas, hay muchas que todavía se tienen que reordenar, que corregir, y lo seguimos viendo en lo del Poder Judicial, que vaya, en lo que mostraron hoy en la conferencia, ahorita vamos a ver fragmentos. Mientras todo eso no esté corregido, que no haya un gran porcentaje de personas éticas, que dejemos de ver tanta compra de votos, que dejemos de ver a consejeras o consejeros en el INE que únicamente reciben denuncias transcritas y ni siquiera se toman en los casos que sé, sobre todo de la conferencia con nuestro presidente, de la tarea con sus 300 asesores de 100 o 200,000 pesos mensuales que se les pagan, que eso es dinero del erario, no están en sus jardines cosechándolo, para poner, a ver, ponte a revisar las conferencias, vamos a cotejar lo que dice aquí la denuncia, a ver si es cierto. Eso es falta de ética por el lado que se le vea, falta de profesionalismo, falta de ganas de ser ejemplares en los aspectos que sean. Entonces dice uno, en manos de quienes estamos, únicamente en manos de personas que siguen órdenes de un manojo de personas y les interesa un bledo lo de millones, ¿no? Estuve revisando además lo de porque bueno, aquí dijo también esta diputada que había estado en la comparecencia de Luisa María Albores, secretaria del Bienestar. Miren, siempre la verificación de notas y en mi caso siempre me fijo lo mejor que puedo. Revisé la conferencia 8 veces. En ningún momento aparece esta diputada que dijo que estuvo en esa comparecencia alegándole estas cosas a Luisa María Albores. Entonces, dice uno, o sea, si vamos a estar en el cuento del choro, porque además, no, pues es que ¿quién me va a revisar, hombre? ¿Quién habrá visto la comparecencia?
muchos de los choros que también son mareadores y de esta gente donde están abusando de la confianza de la gente, en muchos casos obviamente no hay videos. En otros, por cómo fueron comentadas las cosas en sus medios masivos, pero realmente no muestran la verdad. Y en tantos otros casos, después de tantas conferencias del presidente, de tantas comparecencias, de tantas sesiones en el Congreso, en la Cámara de Senadores, dice uno, híjole, aquí es el juego de a ver dónde dejé la bolita, ¿no? Por eso se debe de comprender la gran importancia de siempre estarse conduciendo con honestidad, con buenos valores, con buenos principios, con respeto hacia los demás, porque luego hay personitas que ni siquiera son, no se ve que la aporten ni desde cuna, y en la sociedad, hayan recibido esto desde la cuna, de la gran importancia que es para tener tranquilidad de conciencia, hombre. Y luego ahí andan en la vida pisoteando a medio mundo, y luego los padres o las madres, cuando alguien les llama la atención a estas personas, son los primeros que se ofenden. Ay, ¿por qué le hablaste así a mi hijo? Ay, ¿por qué le hablaste así a mi hija? Pues porque no la supiste educar, hombre, para que sea respetuosa, respetuoso. Y todavía crees que lo tengo que aguantar, ah, hijo. Entonces, estos personajes igual. Entonces, revisé la comparecencia, aquí se las presento en un fragmentito que no tiene nada que ver, porque les digo, la revisé 8 veces. Nunca apareció esta diputada en esa comparecencia. Muchas gracias, diputado Marcelino Castañeda. Se concede el uso de la palabra a la secretaria María Luisa Albores para responder la pregunta hasta por 5 minutos. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, diputado Marcelino Castañeda, por las preguntas y los cuestionamientos. Voy a evocarme a hacer algunas aclaraciones o precisiones. La primera, en el caso de lo que usted comenta, estos 10 millones de árboles deforestados. En primera, necesitamos que se pueda cuantificar directamente a nivel de territorio lo que usted está planteando. Cuando se hace un manifiesto de impacto ambiental, existen planteamientos de que exista remediación y reubicación de flora y fauna, la cual se está haciendo. Se tienen viveros directamente en espacios y en territorio donde se reubica, en este caso, algunas especies, principalmente de flora. Quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Usted habla de 10 millones, en este caso, en el conteo, que tiene a bien estimar técnicamente. A mí me gustaría hacer referencia de que solo en el proyecto Sembrando Vida se está plantando 1.100 millones de árboles. Estamos hablando del programa de reforestación más grande en la historia de este país y más grande en la historia de este planeta. Hay una inversión social como nunca ha habido para la reforestación, y este es un modelo que lo han tomado otros países. Es una innovación metodológica de siembra agroforestal de México para el mundo, y quiero hacer hincapié en esto. Quisiera compartirle que ligo también de los planteamientos que usted hace. En pago por servicios ambientales hay una inversión. Tan solo el año pasado terminamos en el 2022 con una inversión más en diciembre de 1.200 millones de pesos que directamente fue a la Comisión Nacional Forestal. Ese recurso, como decía en la comparecencia y en las líneas que compartía, es recurso que en el 90% fue directamente a los núcleos agrarios. Este programa tan bello, Pago por Servicios Ambientales, que va directamente trabajándose en las asambleas, en los núcleos agrarios o en los ejidos, se ligan también en las áreas naturales protegidas, y gente que está en territorio le ve muchísima bondad, porque en el momento en que se convierten en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, esta categoría que da la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el pago por servicios ambientales,
En su núcleo agrario no solo trabajará 5 años, sino que puede trabajar e incidir en la aportación anual de 10 años. Y estoy compartiendo esto porque técnicamente a través de los núcleos agrarios, los planes de trabajo que se hacen para conservación se hacen no por 5 años, sino por 10 años. Sí, quería... Y perdón, pero no les comenté que esta comparecencia fue hecha hace 8 meses. Hace 8 meses, y es a la que se refiere a la diputada que les dije, la chapulinota. Por eso vale la pena mucho estar lo mejor informados, amigos, amigas. Vale la pena estar actuando con dignidad y no permitir que nadie nos llegue a presionar, a manipular mentalmente. Si hay personas que están mal informadas y les encanta estar viviendo en el vinagre de la amargura, pues menos les hagan caso. Ándale, pues, que te vaya bien, pero ya ustedes tienen que estar claras y claros y ser firmes al defender las cuestiones que sabemos que tenemos que defender, sobre todo con nuestro voto, y no estar viendo las cosas de que si se ve mejor, porque tiene ojitos azules, porque en la política ojalá hubiera tantas mujeres tan bellas, ¿no? Que uno de los hombres diría que bueno, pero con esa preparación, con trayectoria de lucha, pero no es así. Lo mismo con los hombres. Entonces no nos podemos fijar en los físicos. La política se trata de inteligencia, de verles el patriotismo, la trayectoria de lucha, trayectoria política, y no nos andemos viendo, haciendo bolas, ¿no? Y si hay personajes que vemos que se están brincando las trampas, esos personajes no son confiables. Los atrajo nuestro presidente, les dio su confianza, los puso en buenos puestos, los salió a apoyar en distintas ocasiones, pero de ahí a que ya entonces nos ceguemos y digamos, no, es que por eso tengo yo que... No, cuidado, porque hay que ver las cosas con los logros que hicieron y cómo se vienen comportando en este proceso de selección para coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué cuentas se entregaron? ¿Se ganaron tu confianza? ¿Te gusta cómo se dirigen, cómo se conducen? Y sobre todo, ¿se vienen brincando las trancas o no? Porque para ganarse la confianza no podemos estarla regalando nuestra confianza así, nada más. La confianza se gana. Y en estos personajes mayormente deberían de tenerlo muy presente. ¿Y les vale gorro? Dice uno, oye, no me friegues, nada más porque estás ahí, aunque lleves 60,000 años en la política, a mí qué me interesa, qué logros, qué características, qué propuestas buenas has logrado por el país en los puestos que tuviste, cómo te vienes comportando, porque se puede ganar la confianza, pero luego empiezan a hacer lo que se les da la gana, pues ahí la pierden. No podemos estarla dando así como si estos ya se merecieran la gloria eterna nada más porque son ellas y son ellos. También son seres humanos, con 2 ojos, con 2 orejas, con una cabeza, igual que nosotros. Y así como nos hacen conducirnos en nuestros trabajos y en las escuelas, que tenemos que tener disciplina, que tenemos que tratar bien a los demás con respeto, entregar nuestras tareas a tiempo, estudiar lo mejor posible para pasar exámenes, y en los trabajos estar sabiendo que tenemos la capacidad, ¿no?, para aprender a hacerlos, o ya si llegamos a otro donde nos pidan experiencia, demostrar que contamos con esa experiencia. Porque con estos personajes siempre hacen lo que se les da la gana, vienen muy descosidos, ¿no? Entonces, hoy en la conferencia, y nada más va a ser así, fragmentitos, porque obviamente fue bastante extenso esto que presentaron sobre varios de los jueces que vienen nada más no protegiendo lo que deberían de proteger, y vienen protegiendo a tantas personas y casos que no deberían de estar protegiendo. ¡Qué vergüenza! Es como si yo, como aquí que les vengo a informar y nada más salgo a decirle ocurrencias a ustedes y a ver, así como a ver qué tipo de sueños guajiros tengo, y nunca voy a estarme sustentando en la realidad ni mostrándole los artículos de las notas.
van a decir, bueno, este canal, ¿qué? No, pues yo, al final de cuentas, ¿yo qué? Digo, la estrella central es la información, ¿no? Hay que saberla dar. Para mí eso es lo que mayormente me ha preocupado. Con mi forma, con mi estilo, porque, ¿no? Yo, ¿por qué quiero ser igual que alguien más? Pero luego, y estar viendo cuando me piden un trabajo de diseño gráfico, todos estos personajes, es exactamente lo mismo. Oye, yo quiero el cliente una tarjeta con el fondo negro, verde, rojo, con este tipo de letra, con esta imagen y con este logotipo, y le entrego lo que a mí se me da la gana. Y además me lo tiene que aceptar y además me lo tiene que pagar. ¿Ustedes creen que me lo va a aceptar y me lo va a pagar? Pues no. Entonces, ¿por qué todos estos jueces, para que vean lo que causa la corrupción, por qué salen con este tipo de cosas tan retorcidas, de no preocuparse por la ética? Y luego si hay tantas personas que en nuestro país andan diciendo, ¿por qué esto está tan así? Pues es que es una cadena, porque también ahí están los abogaditos que están amoldados a la moda y a la manera de estos jueces, magistrados, ministros, ministras, ministerios públicos, fiscales, fiscalías. Es una cadena que uno dice, no. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Por eso tenemos que ver que este tipo de cosas no se nos mostraban en sexenios anteriores, pero en este sí. Eso ya es un cambio, que es lo que se tiene que hacer. Por eso tenemos que dar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la de Senadores a estos personajes de este gobierno, porque no todos son así como esta legisladora morenista, porque han habido otros casos, que nada más salen a ver cómo le hago yo aquí para estarme chapulineando, ¿no? Y por eso tenemos que entender la importancia de que tenemos que salir a votar, y en gran porcentaje. Esto fue lo que mostraron el día de hoy. Son fragmentitos nada más. Y algunas resueltas favorablemente por el Tribunal de Alzada. 8 casos de magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Y por último, el caso del secuestro, tortura y asesinato del hijo del poeta y activista social Javier Sicilia. Adelante. Adelante. El primer caso del juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado. Su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por el delito contra la administración de la justicia y 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. En 52 de sus resoluciones que han sido contrarias al Ministerio Público, 29 determinó no vincular a proceso penal, en 11 ordenó cambio de medida cautelar para sustituir la prisión preventiva oficiosa, en 6 calificó de ilegal la detención, en 4 declaró sentencia absolutoria y en 2 ordenó la reclasificación del delito. La mayoría de los delitos juzgados son del fuero federal, tales como posesión de armas de fuego, tráfico de personas, hidrocarburos, contra la salud y robo al autotransporte. De los 52 casos, 16 de sus resoluciones han sido revocados ya por un tribunal de alzada. Adelante. Siguiente caso, el juez de control en Coahuila, José Luis Hernández Hernández. Su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal y 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura. En relación con el caso de la tragedia en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, en la que quedaron atrapados 10 mineros, el juez Hernández Hernández decretó la no vinculación a proceso de 2 imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales. Además, el 7 de julio decretó el sobreseimiento en favor del acusado Luis N., socio de la empresa minera, quien ya se encontraba vinculado a proceso. El Ministerio Público solicitó que el juez se excusara de conocer el caso por intereses personales, situación que fue reconocida por el Tribunal de Alzada, y el 22 de agosto dicho tribunal determinó que un nuevo juzgador retomara el caso. Adelante. Y así, amigos, amigas, para que entendamos dónde se encuentra el epicentro de tantos de nuestros problemas, mostraron
como lo vimos al principio, a 8. Jueces que favorecen a delincuentes, y ahí mostraron las fotografías. Y luego llegó el caso de lo que dijo también este personaje ahí en la conferencia, hablando sobre todo de un ministro de la Suprema Corte, que atrajo un caso nada más para congelarlo, y es con respecto a la situación de que debe ese personaje 25 mil millones de pesos en impuestos, 25 mil millones de pesos en impuestos, y también mostraron esto de los 80 mil millones de pesos. Vamos a escuchar esto. Magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante 3 años y medio, o aumentar un 25% el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública. Iniciaré con el primer caso. En coordinación con la Fiscalía General de la República, enfocamos esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55 mil millones de pesos. En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82% de estos casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal y, por lo tanto, impedido que se haga justicia. El esquema es el siguiente. Se han presentado las denuncias y querellas. A partir de ello, el Ministerio Público integra una carpeta de investigación. Posteriormente, solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia inicial. Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 días a la solicitud que realice el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones lo han hecho 18 meses después. Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público. Segundo caso. Cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley. Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal. Se pueden dar con esto, como decimos coloquialmente, un quemón, amigos, amigas, un quemón en México, como lo decíamos en los 70s, 80s, un quemón, decía, ya pueden darse cuenta con esta muestra de que estas personas que agarraron tantas sartenes por el mango y nos vienen dando de sartenazos,
por no venir protegiendo lo que deberían de proteger, que son las leyes, que es la honestidad, que es la justicia. Determinadamente, esas son las cuestiones que por eso les vuelvo a comentar. El epicentro de muchos de nuestros males, y que además por eso comencé leyéndoles ese fragmento de lo que hizo Felipe Calderón desde que fue secretario de Energía con Vicente Fox. Desde José López Portillo, por eso vimos que puso a personajes como el Negro Durazo, porque no es un tema de ahorita. Que para que nos demos cuenta desde cuándo viene, también porque fue desde Díaz Ordaz, ¿no? Porque por eso dijeron, por eso podemos lograr esta gravísima represión en Tlatelolco en 1968. Con eso también pudieron lograr que lo de la tenencia, que se estableció con Díaz Ordaz para que únicamente fuera un impuesto para sufragar el costo de las Olimpiadas, o sea, ¿qué haces haciendo Olimpiadas si entonces tienes un país que no tiene los fondos suficientes? Ah, no, con el pueblo, y desde entonces también ese es el mayor de las muestras para que vean ustedes desde cuándo descubrieron estos conservadores neoliberales. No, pues mira, muy francamente, nosotros nos seguimos dando la gran vida y vamos a comprarnos 2, 3 mansiones y coches de lujo y le vamos a cobrar al pueblo, ¿no? Así como sucedió con lo del Fobaproa, que fue surgido con Salinas de Gortari, y ya después Zedillo fue quien lo convirtió en deuda pública, que hasta se va a pagar hasta el 2070, imagínense. Y luego venir viendo que todos estos personajes se les estaban condonando, perdonando estas grandes cantidades de dinero con la conducción así de los jueces, dices. Por eso estamos como estamos y por eso se aceptó la contratación irregular desde el sexenio de Vicente Fox para que nos pagaran bien poquito, para que nos estuvieran renovando contratos cada 3 meses, para que no estuviéramos acumulando antigüedad y pudiéramos venir teniendo más mejores sueldos con la antigüedad y mucho menos, olvídense de poder obtener entonces prestaciones. Pero estos personajes todos sí, ¿no? Peña Nieto se dio un sueldazo de 3,5 millones de pesos anuales, ¿haciendo qué? Ahora sí que ahí queda lo que decían las abuelitas por su bonita cara, ¿no? Esas son las cuestiones que nos tienen que determinar, amigas y amigos, como pueblo, que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Por eso está lo del Plan C para el 2024. Hay que darle esas mayorías también a los estados, ¿no? Que nos corresponda. Porque si no, ya hemos visto en este sexenio varios ejemplos de cómo con estas determinaciones y con estos personajes nos dan en toditita la torre, nos paran. Por eso tenemos que entender la importancia del voto y también cuando haya consultas populares. Toda esa gente que tiene incredulidad, quítensela, vayan a las urnas, voten informadamente y lo mismo a las consultas populares. Todo ese movimiento social, el que nos hagamos mayormente presentes en las urnas y rebajemos al porcentaje más bajo el mugre abstencionismo, eso también le manda un mensaje muy importante a todas estas personas. Les va a avisar, para empezar, el pueblo está despierto en cualquier región. Hagamos, amigos, amigas, esta cuestión. Vamos en un proceso muy naciente y hay cosas que tantas cosas en este sexenio, en las conferencias de nuestro presidente, que se nos han mostrado, que no se nos mostraban anteriormente, nos las escondieron. Y ahí está el caso también de las Xóchitl Gálvez, que sale a decir que las personas en el sureste no tienen la cultura de trabajar 8 horas. Con eso reavivó el caso de Nassif, junto a Vicente Fox, con la maquiladora que pusieron en Chiapas, pagándole 600 pesos mensuales a las personas.
el esclavismo moderno a todo lo que da y en todas nuestras regiones y los 30 años de que nos subieron el salario mínimo, privatizar la educación, privatizar la salud, no construir tanto número de escuelas, de universidades, de clínicas, de hospitales completos, caminos, puentes, presas. O sea, es que hay que ver la gran fregadera que nos causaron en tantos. Vamos en un proceso naciente, tenemos que ayudar, tenemos que ser maduros emocional, mentalmente, entender que también depende de cada uno de nosotros ayudar a este país a corregirse y vamos para adelante. Gracias, amigos, amigas, por informarse aquí en TES Noticias, por sus likes, por sus comentarios. Por favor, también este canal está urgido de comentarios. Además de superchats, ¿no? Si se pueden, ayuden, pero en comentarios no entiendo por qué no tanta gente también me comenta lo que estoy informándoles, lo que ustedes conozcan en base a la información que estoy dando. Ahí también estoy sacadísimo de onda. Por compartir en sus redes sociales estos videos que ayuden a atraer a más gente, los likes y compartir, eso ayuda a que sube el canal y gracias en verdad a toda la gente que se ha venido suscribiendo. Gracias y por informarse en TES Noticias, nos vemos.